Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Estamos buscando la presencia de Dios como cada jueves a través de estos medios de internet y estamos aprendiendo sobre el libro de José. Pero antes que todo eso, queremos adorar al Señor, queremos bendecirle, queremos cantar cánticos a su nombre. Por eso le vamos a permitir a nuestros hermanos que nos guíen en los cánticos y podamos gozarnos en la presencia del Señor. No te marches, quédate con nosotros. Recibe la bendición de Dios para tu vida en esta tarde. Dios te bendiga.
Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que haces en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que haces maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis
Bueno, pues habiendo adorado al Señor en espíritu y en verdad, ahora nos preparamos porque nuestro hermano Carlos trae la palabra, el estudio que está dando cada jueves por este medio que habla de José, donde podremos sacar grandes riquezas para nuestras vidas. Acuérdate que la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso dice en 2 de Timoteo 3:16. Deja que la palabra haga mella en tu corazón y que puedas ser bendecido por ella. Dios te bendiga, te esperamos cada día porque es un placer para nosotros buscar la presencia de Dios y adorar al Señor juntamente contigo. Que lo pases bien en esta tarde. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias por este tiempo de alabanza que hemos podido compartir juntos. Y ahora pues vamos a continuar, vamos a seguir con nuestro estudio acerca de cómo vencer los desafíos de la vida. Un estudio que, como sabéis, está basado en la vida de José. Amén. Hoy vamos a ver la parte número 4. Ya estamos llegando al final del estudio. Nos quedan esta parte que vamos a ver hoy y la de la próxima semana. La sección que vamos a ver hoy, que vamos a compartir en este día, es acerca de cómo vencer el éxito. Amén. Cómo vencer el éxito. Puede parecer una contradicción, porque muchas veces vemos que el éxito es la meta que todos queremos alcanzar, pero también, como vimos hace algún tiempo, el éxito en sí mismo lleva aparejado ciertas pruebas, ciertas tentaciones que pueden venir sobre nuestras vidas y que es necesario que también sepamos cómo vencerlas, cómo poder superarlas. Amén. La reflexión con la que queremos comenzar en este día tiene que ver con eso, tiene que ver con el éxito y tiene que ver especialmente en cómo muchas veces el fracaso es la puerta que nos lleva hasta el éxito. Puede parecer una paradoja, pero vemos que si lo pensamos bien, en realidad muchas veces es así, porque se necesitan, muchas veces, hermanos, se necesitan años a veces de fracasos y de contrariedades en nuestras vidas para que podamos llegar a alcanzar el éxito. Amén. Y eso mismo fue lo que pasó con la vida de nuestro personaje, con la vida de José, ¿vale? Lo habíamos dejado allá en prisión, lo habíamos dejado en la cárcel, ¿vale? Y habíamos dicho que el copero del rey, él le había olvidado durante 2 años completos. José había interpretado bien el sueño del copero y le había pedido que no se olvidara de él cuando fuese restituido en su puesto. Pero lo último que vimos la semana pasada es cómo el copero, cuando fue restituido a su puesto delante de Faraón, se olvidó de José, ¿vale? Y se olvidó durante 2 años completos. Durante esos 2 años fueron 2 años de sufrimiento, 2 años de dolor y de soledad en la vida de nuestro personaje, en la vida de José. Pero como estamos viendo también en este estudio, fueron también 2 años de capacitación y de desarrollo del carácter de José, ¿vale? 2 años de entrenamiento, 2 años en los que Dios estuvo tratando con José y en los que estuvo capacitándole y en los que estuvo desarrollando su carácter. Recuerda que Dios está interesado especialmente en el desarrollo de nuestro carácter, en el desarrollo de nuestro interior. Amén. Y ahora el tema que vamos a ver hoy, en la continuación de la historia de José, vamos a ver cómo había llegado el momento, amén, el momento para el cual José
estaba siendo preparado por Dios, ¿vale? En el tiempo perfecto de Dios. Esto es algo que tenemos que entender bien, hermanos. En el tiempo perfecto de Dios. El capítulo 41 de Génesis, que es en el que vamos a estar meditando hoy, ¿vale? Vamos a ver lo que sucedió, ¿vale? Vamos a ver lo que sucedió cuando el siervo, que era José, y la tarea que Dios le tenía preparada, convergieron en un punto determinado. Vamos a ver lo que sucede en ese tiempo perfecto de Dios, en el tiempo en el que el siervo y la tarea se encuentran. Ese es el tiempo perfecto de Dios. Dios ha estado preparando, capacitando al siervo y tiene preparada la tarea. Cuando ambas cosas se encuentran, ese es el tiempo perfecto de Dios. Y eso es lo que iba a suceder en este momento, en ese preciso momento que nos cuenta Génesis 41, lo que iba a suceder en la vida de José, ¿vale? Todos más o menos conocemos un poco la historia, ¿vale? Y vamos a ver cómo el escenario que Dios ha ido preparando, hermanos, está preparado y fue preparado por dos sueños que tuvo Faraón, ¿vale? Eso lo vemos en Génesis 41, en los versículos del 1 al 8, ¿vale? No lo vamos a leer, todos conocemos los sueños que tuvo Faraón, ¿verdad? Acuérdate de las vacas gordas, de las vacas flacas, de las espigas abundantes, de las espigas enjutas, ¿vale? Todos los conocemos, los dos sueños que tuvo Faraón y que estaban e iban a preparar el escenario para lo que iba a suceder después, ¿vale? Si acaso solo vamos a leer el versículo 8, que dice: Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón, ¿vale? Tal y como les había sucedido al copero y al panadero 2 años antes, Faraón también tiene unos sueños, ¿vale? Y él se da cuenta que no son unos sueños ordinarios, que no son unos sueños corrientes, que hay algo en esos sueños, ¿verdad?, que tienen algo que le perturban, tienen algo que le tienen inquieto su espíritu. Cuando Faraón sueña acerca de estos sueños, ¿verdad?, él busca a los hombres más sabios de su reino para ver si podían interpretar los sueños que él había tenido, ¿vale? Y aquí vemos o aprendemos, hermanos, un primer principio espiritual para nuestras propias vidas y para nuestras vidas. Ese principio tiene que ver con el peligro de buscar respuestas espirituales en lugares equivocados, ¿vale? Faraón tuvo unos sueños, él se da cuenta que no son unos sueños corrientes, se da cuenta de que algo le inquieta, algo hay ahí que va más allá de su comprensión, más allá de su entendimiento. Y para buscar la respuesta, para buscar quién le interprete esos sueños, busca a los sabios, a los magos que había en aquel tiempo en Egipto y que, como hemos visto, no fueron capaces de interpretar sus sueños, ¿vale? Estas personas no conocían a Dios, ¿vale? Estas personas no conocían a Dios y, por lo tanto, la respuesta que podían darle a Faraón era una respuesta inadecuada, una respuesta que no podía satisfacer la turbación, la inquietud que había en el corazón de este rey, ¿vale?
Y por eso te decía que de aquí podemos extraer una enseñanza para nosotros. Podemos extraer un principio espiritual para nuestras vidas y también para estos tiempos en los que estamos. Que como te decía antes, era el peligro de buscar respuestas en los lugares equivocados, en los lugares errados. Si eso lo trasladamos a hoy en día, vemos que efectivamente hoy en día existe un gran hambre espiritual, ¿vale? Un gran hambre espiritual en la vida de las personas, un gran vacío en sus corazones, un gran vacío en la búsqueda de la verdad. Y el problema es que como Faraón, muchas personas ante ese vacío, ante esa hambre espiritual que hay en sus vidas, buscan o se llegan a distintos maestros y líderes falsos, líderes sectarios que ven en la necesidad de esa gente una oportunidad para poder engañarlas, para poder sacar provecho. Nosotros sabemos y conocemos, hermanos, que las respuestas que hay en el corazón, a las preguntas que hay en el corazón del hombre, en el corazón de las personas, no debemos de buscarlas en lugares equivocados, no debemos de buscarlas en líderes o en maestros falsos, sino que es preciso y es necesario, hermanos, buscar las respuestas ¿dónde? ¿Dónde tenemos que buscar las respuestas? A nuestras inquietudes, a nuestros deseos, a esa hambre espiritual que hay en todas las personas. Esa respuesta tenemos que buscarla en la verdad revelada de Dios, en la revelación de Dios. ¿Y cuál es esa verdad revelada? ¿Cuál es esa revelación de Dios? Pues esa verdad revelada, esa revelación que Dios nos ha dado, no es ni más ni menos que su palabra, no es ni más ni menos que la Biblia. Y ahí es donde tenemos que buscar la respuesta. No caer en el error de Faraón de querer buscar la respuesta en los magos, en los sabios que en aquel entonces había en Egipto, como hoy en día mucha gente busca respuestas en las sectas, en las religiones esotéricas, en el ocultismo o en muchas otras cosas, hermanos. Las afirmaciones de estos falsos maestros no tienen el poder necesario para abordar las verdaderas necesidades internas, ni para responder a los interrogantes que hay en el corazón humano. Solo Dios, por medio de su palabra, puede dar respuesta, puede satisfacer esa hambre, puede satisfacer esa necesidad que hay en el corazón de todas las personas, ¿vale? Así que vemos que de este versículo podemos extraer esta primera enseñanza o este primer principio o verdad espiritual que tenemos que aplicarlo en nuestras vidas y que tenemos que saber para poder ayudar a las personas a que no busquen en otros caminos, que no busquen en otros lugares donde no van a hallar la respuesta idónea para sus vidas. Amén. Cuando Faraón vio que sus sabios, que los magos no eran capaces, no habían podido interpretar los sueños, ¿vale? El copero de Faraón, ¿vale? Sí recordó a alguien que sí había logrado interpretar sus sueños, ¿vale? Vamos a leerlo en los versículos del 9 al 13. Dice así: Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Cuando Faraón ve que nadie puede interpretar sus sueños, el copero se acuerda de José.
y se acuerda de cuando él estuvo en la cárcel con el jefe también de los panaderos, y cómo José sí había sido capaz de interpretar los sueños de ambos, y cómo los sueños se cumplieron exactamente tal y como José les había dicho. Aquí vemos, hermanos, que ha llegado el momento clave de la historia, el momento un poco culminante de la historia, en ese tiempo perfecto de Dios, en el que hablábamos antes, en el que convergen, en el que se encuentran el siervo y la tarea. Y ahora vemos que ha llegado el momento de que José se ponga en contacto con el tercer elemento de lo que vamos a llamar trilogía de sueños, ¿vale? Sabéis que hay muchas trilogías. Una trilogía son tres partes, ¿no? Y sabéis que especialmente en el cine y las películas, pues hay muchas trilogías famosas. Está la trilogía original de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, o la trilogía del Padrino, o la trilogía de otras películas famosas, ¿vale? Trilogía se refiere a que hay tres partes, ¿vale? Y ahora vamos a ver que existe una trilogía de sueños, ¿vale? Y vamos a ver cómo estos sueños están conectados entre sí y cómo ahora ha llegado el momento de que José entre en contacto con la tercera parte de esta trilogía, con la tercera parte de esta trilogía de sueños, que además son sueños pareados, es decir, sueños que van por pares, sueños de dos en dos, ¿vale? Bueno, lo vamos a explicar un poco mejor para que lo entiendan, ¿vale? ¿Cuál es esta trilogía de sueños pareados? ¿Cuál sería la primera parte de esta trilogía de sueños? Acuérdate los primeros sueños que tuvo José, los sueños que él tuvo de dominio sobre sus hermanos. Recuerda que toda esta historia empieza ¿con qué? Empieza con los sueños que José tiene estando allá en tierra de Israel, ¿vale? En tierra de Palestina, unos sueños que le auguraban que él iba a tener dominio sobre sus hermanos, ¿vale? Esa es la primera parte de la trilogía. Y son sueños pareados porque siempre van a ser sueños de dos en dos. Acuérdate que los sueños que tiene José acerca de sus hermanos no es un solo sueño, son dos sueños, ¿vale? Son dos sueños. La segunda parte de la trilogía de sueños, ¿cuál es? ¿Son los sueños de quiénes? Son los sueños del copero y del panadero de Faraón, cuando José estaba en la cárcel. Es lo que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Y también son dos sueños, porque es el sueño del copero y el sueño del panadero. Luego esa es la segunda parte de la trilogía de sueños pareados. ¿Cuál es la tercera parte de la trilogía? De estos sueños que van siempre por pares, de dos en dos. ¿Cuál es la tercera parte de esta trilogía? Pues los sueños que estamos viendo hoy, los sueños que tuvo Faraón. Y acuérdate también que no es un solo sueño, sino que son ¿cuántos sueños? Dos sueños. El sueño de las vacas y el sueño de las espigas. Luego ves que hay una trilogía, porque son tres pares de sueños diferentes, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es ver cómo se ensamblan esos sueños, y vamos a ver ese tiempo perfecto de Dios, en el que ahora José va a entrar en contacto con la tercera parte de esta trilogía, ¿vale? Y vamos a ver cómo se ensamblan unos sueños con otros, porque vamos a ver cómo ahora el segundo par de sueños, el sueño del copero y del panadero, ¿vale? Es el que va a poner a José en contacto ¿con qué? Con el tercer par, con los sueños de Faraón, porque es el copero el que ahora le ha contado eso a Faraón y va a poner en contacto a José con Faraón, a José con los sueños de Faraón.
Luego la segunda parte de la trilogía, pone en contacto a José con la tercera parte, con los sueños de Faraón. Pero lo sorprendente que es, lo sorprendente es que esta tercera parte a su vez es la que va a permitir, como veremos más adelante, la semana que viene, va a permitir que se cumpla la primera parte, que se cumplan los sueños que José tuvo acerca de sus hermanos. Amén. Gloria al Señor. Así que ya ves cómo todo encaja, cómo todas las piezas se ensamblan perfectamente en el tiempo perfecto de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que está sucediendo en la historia. Y es algo sorprendente y maravilloso, como Dios es el único que puede hacer estas cosas. Amén. Así que las promesas que Dios le había hecho a José 13 años antes, vamos a ver cómo empiezan a cumplirse exactamente tal y como Dios se lo había anunciado a José en aquel tiempo por medio de esos sueños, ¿vale? A los ojos de los hombres puede parecer que había pasado muchos años, que estaba tardando mucho en llegar el cumplimiento de aquellos primeros sueños, de aquellas promesas que Dios le había hecho. Pero en el plan soberano de Dios no es que tarde ni mucho ni poco, ¿vale? No es que hayan pasado ni muchos años ni pocos años, porque para Dios no existe el tiempo. Sencillamente, en los ojos de Dios, en el plan de Dios, este era el momento preciso, este era el momento exacto que Dios ya tenía preparado. Amén. Así que vemos que cuando Faraón se queda sin opciones, porque primero ha recurrido a los sabios, a los magos, y no han sido capaces de interpretar sus sueños, cuando se queda sin opciones, llama a José. Llama a José, de quien le había hablado su copero, ¿vale? Lo llama, ¿vale? Y eso lo vamos a ver en los versículos ahora del 14 al 16, ¿vale? Seguimos leyendo. Dice que entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Hasta ahí. Vemos entonces que José es liberado. José es llamado por Faraón para que le interprete su sueño, que nadie había podido hacerlo, y José es sacado de la cárcel. Llega el momento de la liberación, hermano. Amén. Llega el momento de la liberación de José. Y en este momento, también aquí, en estos versículos que hemos leído, aprendemos un segundo principio espiritual, ¿vale? Acuérdate que antes vimos un primero, que era el de no buscar respuestas en los lugares equivocados, sino buscar las respuestas en la palabra de Dios, en la verdad revelada de Dios. Esto es muy, muy importante para nuestras vidas y para la vida de los que están afuera, ¿vale? Porque somos nosotros los que tenemos que darle esa respuesta. Pero ahora, en estos versículos que hemos leído, en esta historia de cómo José por fin es liberado, y es llamado por Faraón, vamos a aprender un segundo principio espiritual muy importante, hermanos, y que tiene que ver en cómo el carácter piadoso, el carácter justo de Dios, el carácter justo de José, no se ha visto alterado, no se ha visto afectado con las circunstancias difíciles de su vida, por las que ha tenido que pasar. Vamos a ver cómo el carácter de José ha permanecido inalterable y vamos a ver una serie de cualidades que no se han visto afectadas a pesar de las circunstancias difíciles por las que él había pasado en la prisión durante esos años.
algo que muchas veces no sucede en nuestras vidas, hermanos. Desgraciadamente, muchas veces vemos que nuestro carácter y ese carácter piadoso en el que tenemos que dar testimonio de Dios, en el que tenemos que tener temor de Dios, muchas veces vemos que ante circunstancias difíciles y adversas cambia y nos volvemos personas agrias, personas amargadas o personas muchas veces que nos embrutecemos y que olvidamos cuál tiene que ser el verdadero carácter de un hijo de Dios. Vamos a ver que eso no pasó en la vida de José, ¿vale? Porque vamos a ver cómo cuando liberan a José, lo llaman, lo sacan de la cárcel para que se presente delante de Faraón. Vemos en estos versículos que hemos leído cómo José entra en escena y se presenta delante de Faraón con tres cualidades evidentes que saltan a la vista, ¿vale? Las cuales no habían disminuido, no habían cambiado a pesar del trato injusto que había recibido en la cárcel. ¿Podemos nosotros decir lo mismo de nuestras vidas? ¿Disminuyen nuestras cualidades cuando somos tratados injustamente? Vamos a ver cómo José, en la vida de José, esto no pasó. Y cuando él se presenta ante Faraón, se presenta con esas mismas cualidades, las cuales no habían disminuido, no se habían visto afectadas a pesar del trato injusto que había recibido en la prisión, hermanos. Y eso es algo que Dios tiene que ir tratando con nuestras vidas cuando muchas veces somos tratados injustamente. La primera cualidad con la que se presenta José es la cualidad de la dignidad. Dignidad. José no había perdido la dignidad, a pesar de que había estado en la cárcel, a pesar de que había estado preso, ¿vale? Y eso lo vemos en el versículo 14, que nos da algunos detalles curiosos, porque dice que cuando José sale de la cárcel, lo sacan de la cárcel, dice que él, cuando vienen a llamarlo, ¿verdad? Dice que él lo primero que hizo que fue se afeitó. Dice la palabra de Dios que se afeitó, hermano, se afeitó. ¿Y por qué se afeitó? Se iba a presentar delante de Faraón. Bueno, se afeitó porque los egipcios en aquel tiempo, quizás tú lo hayas visto también en las películas y demás, observará que los egipcios estaban siempre muy bien afeitados. Y para ellos esto es cultural, ¿vale? No se puede aplicar a todas las épocas, ni a la época de hoy en día tampoco, ¿no? Pero es algo cultural. Pero sí que José sabía que para presentarse delante de Faraón en aquel tiempo era una señal de dignidad de la persona el estar bien afeitado, ¿vale? Y él se afeitó por eso, para presentarse bien delante de Faraón. Y además nos dice que mudó sus vestidos, se puso una ropa limpia, se vistió adecuadamente para presentarse delante del rey. Hermanos, dignidad. Sea cuales sean las circunstancias por las que pasemos, no podemos perder la dignidad. Y tenemos que presentarnos dignamente delante de quien sea, pero especialmente delante de Dios, que es nuestro Rey y nuestro Señor máximo, ¿vale? Pero también delante de cualquier autoridad, de cualquier persona, no nos podemos presentar de cualquier forma, no nos podemos presentar de cualquier manera, tenemos que ir dignamente. Y José lo sabía, y a pesar del trato de la cárcel, él no había perdido esta cualidad. Una segunda cualidad, aún más importante que esta, tiene que ver con la humildad, con la humildad. Cuando él se presenta delante de Faraón y Faraón le habla, le cuenta lo de sus sueños, lo primero que José le dice es: no está en mí, no está en mí. José no usó, que sería una tentación grande, hermanos, no usó la situación para promoverse a sí mismo. Él podía haber dicho: esta es mi oportunidad para yo escalar, para yo subir y para yo hacerme valer a mí mismo. Pero no, José lo primero que dijo es: no está en mí, no está en mí.
no trató de exaltarse, como sí había hecho años antes delante de sus hermanos. ¿Os acordáis? Vemos cómo Dios va moldeando, va cambiando el carácter de José. Luego, él se presenta también con humildad. Y una tercera cualidad con la que se presenta delante de Faraón es la fe. Él le dice, no está en mí, y después agrega, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él tenía fe y tenía confianza en que iba a ser Dios el que le iba a dar la respuesta propicia a Faraón, la respuesta que no habían podido darle los sabios y los magos de Egipto. Esa respuesta que Faraón necesitaba, en la que José estaba seguro que Dios sí se la iba a poder dar. Y esa misma fe es la que nosotros tenemos que tener cuando tratamos con las personas en su necesidad. Decirles primero que no está en nosotros, pero que tenemos fe y confianza en que Dios sí será el que le dé la respuesta propicia a su necesidad. José expresó su fe y le dio la gloria a Dios, hermanos, le dio la gloria a Dios. Así que José se presenta delante de Faraón con estas tres cualidades inalterables: dignidad, humildad y fe. Aquí vemos, hermanos, que la inversión paciente que Dios había hecho, que Dios estaba haciendo en la vida de José, empezaba a dar dividendos, empezaba a dar rédito, empezaba a dar frutos, hermanos, a dar frutos. Porque vemos que estas primeras palabras que José pronuncia, nada más salir de la prisión, hermanos, dan testimonio, hermanos, de que revelan de que José estaba aprendiendo bien las lecciones que Dios le estaba enseñando. Si a ti y a mí nos pasara lo mismo, no sé cuáles serían las primeras palabras después de salir de la prisión. Pero estas primeras palabras de José revelan mucho de su carácter y revelan que José estaba aprendiendo bien la escuela de Dios, estaba aprendiendo bien las lecciones que Dios le estaba enseñando. Faraón le cuenta el sueño a José. Seguimos en el capítulo 41. Faraón le cuenta los sueños a José, ¿vale? Y como ya hemos dicho, el fracaso de los adivinos del monarca, del faraón, había preparado el escenario, hermanos, para que se revelara la gloria de Dios por medio de un esclavo común. Gloria al Señor, hermanos, por cómo Dios hace las cosas. Y cómo, como dice también la palabra, Dios no ha escogido a los fuertes, a los ricos, a los poderosos, sino a lo vil, a lo necio, a lo débil, para avergonzar a los sabios. Y Dios muestra su gloria sobre vasos frágiles. Dios iba a revelar su gloria por medio de un esclavo común, desechado, humillado, a los que en aquel tiempo no se le daba ningún valor, pues por medio de ese esclavo Dios iba a revelar su gloria. Aleluya. ¿Cuál fue la respuesta que José le dio a los sueños de Faraón? Dice en el versículo 25, creo que es, dice, Dios... Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. José había aprendido que podía descansar en la soberanía de Dios y que Dios le iba a mostrar a Faraón lo que él iba a hacer. Amén. La lección más importante que José aprendió por medio de la esclavitud, del encarcelamiento, del maltrato que había recibido, es que el Señor tiene el control de todo. Amén. Y que Dios hace lo que dice. Y que cuando Dios dice algo, lo hace. Dios le estaba mostrando a Faraón lo que iba a hacer. Y José estaba seguro que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a hacer. Dios lo iba a cumplir, porque Dios es el que está en el control. Porque Dios es soberano. Porque Dios es el que tiene el control de la historia, de las circunstancias, y el que tiene el control
también de nuestras propias vidas. Amén. José desafía a Faraón ahora a que vea los propósitos del Señor y a que haga planes conforme a esos propósitos. Porque como ya hemos dicho, si Dios lo ha dicho, eso iba a ocurrir, eso iba a suceder. Amén, hermanos. Así que José anima a Faraón a que si eso va a pasar, y van a venir esos 7 años de abundancia y después esos 7 años de escasez, Faraón hiciera planes, se preparara para lo que había de venir y que economizara para los años, durante los años de abundancia, para prepararse para los años de escasez. José da una respuesta sabia, una respuesta sabia. José ve la necesidad y responde a ella de manera sabia. Sabe en qué dirección va a ir Dios. Y eso es muy importante, hermanos. Eso es muy importante. Porque cuando la gente no tiene ni idea de lo que va a pasar o de lo que está pasando, y eso nos recuerda mucho a los tiempos que vivimos ahora, el saber en qué dirección va a ir Dios, en qué dirección está yendo Dios, es algo fundamental, porque nos hace poder ir en la dirección en la que Dios está yendo. Y eso es actuar con sabiduría. Entender los planes de Dios, entender en qué dirección se está moviendo y movernos también nosotros a la par de la dirección en la que Dios se está moviendo. Y eso fue lo que José le aconsejó y le dijo a Faraón. Qué importante es tener José en estos tiempos, que sepan la dirección en la que Dios está yendo, que sepan la dirección en la que Dios se está moviendo y cuáles son los tiempos que estamos viviendo ahora para saber movernos también nosotros en consonancia a esos tiempos. Ante la respuesta de José, Faraón toma la decisión de designar a José para que supervise el suministro de alimentos para todo Egipto. ¿Por qué? Porque él había visto en José, igual que Potifar en su momento vio en José algo distinto, algo diferente. Faraón también lo vio. Y vio la cualidad más importante que se puede hallar en un verdadero líder. Y por eso Faraón lo pone en ese lugar de liderazgo. Esto lo vemos en el versículo 38. ¿Vale? Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Igual que Potifar se había dado cuenta en su momento de que Dios estaba con José, ahora Faraón se da cuenta, hermanos, de que en José hay algo diferente. Y esa diferencia es que en él estaba el Espíritu de Dios. Y eso es lo que debemos de buscar en un hombre, en un verdadero líder, en nuestras vidas. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en nosotros, la diferencia en el tiempo en el que estemos viviendo, hermanos. Y eso nos da pie a ver un tercer principio espiritual en este tema que estamos viendo hoy. Los atributos, las cualidades de un verdadero líder no son meramente físicas, sino son principalmente espirituales. No se trata, como ya vimos el primer día, de talentos o de habilidades, sino de lo que es más importante no son nuestros talentos, nuestras habilidades. Lo más importante es nuestro carácter y nuestra relación con Dios. Que Dios esté con nosotros, que los demás puedan ver en nosotros que el Espíritu de Dios está presente en nuestras vidas, hermanos. Las cualidades más importantes no son las externas, las cualidades más importantes son las internas, hermanos. Ese carácter que Dios estaba desarrollando en la vida de José y que se necesitaron años para cultivar ese carácter en su vida. Tienen que ver no con nuestros talentos, nuestras habilidades, no con lo que hacemos, sino tienen que ver con conocer a Dios. Tienen que ver con nuestro carácter, con nuestro interior. Como vemos, una vez más, el tiempo de Dios fue perfecto.
las cosas sucedieron en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Y en ese tiempo perfecto José fue elevado a la posición en la cual Dios le había prometido muchos años antes, en los sueños que él había tenido. Vemos cómo los sueños se encajan, ensamblan unos a otros. Y ahora ha llegado el momento en el que esos sueños se cumplan. Y José es exaltado sobre toda la casa de Faraón. Versículos 40 al 45. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará mi mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifara, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Llegó el momento en el que los sueños se cumplen. Dios cumple su palabra. Estos versículos también nos recuerdan algo, ¿verdad? Nos recuerdan algo que hemos dicho en este estudio. José es un tipo de Cristo, es un tipo del Señor. Y vemos que en estos versículos vemos claramente representado espiritualmente a Cristo, a Jesús, y a su posición a la que ha sido elevado, a la diestra del Padre, y como un día también toda rodilla se doblará delante de él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ha llegado el momento que Dios tenía preparado para José. Y él estaba listo para ahora enfrentar las pruebas que el éxito trae. Recuerda que esta sección se llamaba ¿Cómo vencer el éxito? José ha alcanzado el éxito, está en la cima, ¿vale? Solo Faraón está por encima de él. Está en la cima. Pero el éxito trae pruebas. Ya lo hemos dicho en este estudio varias ocasiones. Y por lo tanto es necesario superar esas pruebas. José estaba listo para superarlas. No estaba listo cuando Dios le dio los sueños allá en su tierra con su familia. En aquel entonces no estaba listo. Pero después de todo ese entrenamiento, de cultivar todo su carácter, ahora sí estaba listo. Era el tiempo de Dios. Dios no nos va a dar algo antes de que estemos preparados para ello. Y estaba listo para superar esas pruebas. La primera prueba es la prueba de la perseverancia, hermanos, ¿vale? La presión por la que José iba a tener que pasar iba a ser inmensa, sobre todo cuando el hambre apretara, cuando el hambre llegara. La presión que iba a tener que soportar José iba a ser tremenda. Iba a tener que aprender, y había tenido que aprender a pesar de esa presión, perseverar, ser constante, no dejarse desanimar ni vencer por la presión o por las dificultades. Esa era la primera prueba que tenía que superar del éxito, la perseverancia. La segunda tiene que ver con el desempeño, ¿vale? Las habilidades que José había aprendido en las pequeñas tareas, en la casa de Potifar, en la prisión, ¿vale? Había sido un entrenamiento, porque ahora esas habilidades que José había desarrollado, ahora las tendría que aplicar en labores mayores. Y aquí vemos otro principio: de lo pequeño, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No se empieza por lo mucho, se empieza por lo pequeño, pero de lo pequeño se va a lo mucho. Amén. El desempeño es la segunda prueba que él tenía que pasar. Y la tercera, y quizás la más difícil de las pruebas que él tenía que superar, que va aparejada con el éxito: el orgullo. El orgullo. Dice Oswald Sanders, un autor cristiano, que los ascensos repentinos a menudo conducen al orgullo y a la caída. La mayor de las pruebas es sobrevivir
tras la prosperidad. Cuanto más alto estamos, mayor es la tentación de caer en el orgullo. Eso fue también lo que le pasó a quién, a Satanás, a Lucifer. En su posición se elevó, quiso ser como Dios, y ese orgullo le llevó a la caída. Hay que tener mucho cuidado para superar esta prueba. Y José también la superó, porque no se dejó llevar por el orgullo, no se dejó llevar por la exaltación de sí mismo. José estaba listo para la presión y la responsabilidad, hermanos. Triunfaría porque Dios lo había preparado. Dios lo había preparado bien, hermanos. José había experimentado, había pasado por todo tipo de pruebas, como hemos visto, hermanos, por el rechazo, la traición, la tentación, el desengaño. Dios lo había preparado bien, lo había moldeado, lo había forjado, lo había limado, lo había templado, y ahora estaba preparado, estaba listo para ser usado por Dios en el tiempo perfecto de Dios. El siervo y la tarea por fin se habían encontrado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tus planes maravillosos, por tu soberanía, Dios. Gracias, Dios mío, por cómo tú haces todo perfecto, cómo tú haces todo bien, en el tiempo perfecto tuyo, en tu soberanía. Ayúdanos a descansar en esa soberanía. Ayúdanos a descansar, Dios mío, en que tú tienes el control de todo. Ayúdanos, Señor, a no caer en el orgullo, en la vanidad, a no querer exaltarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a darte a ti toda la gloria, todo el mérito, a reconocer que no está en nosotros, pero sí a tener la fe y la confianza de que tú obrarás y de que tal y como tú has dicho, cumplirás, Señor, tu palabra, porque tú siempre, siempre lo haces. Gracias por todo lo que tú permites en nuestra vida, por los fracasos, por los reveses, por las contrariedades, porque ese es el camino hacia el éxito, porque esa es la puerta que nos lleva a la victoria. Sigue tú preparándonos y forjando nuestro carácter. Ayúdanos a buscar no lo externo, no lo que se ve, sino lo que hay dentro de nosotros. El carácter, la relación contigo. Que los demás puedan ver en nosotros algo diferente, que tu presencia está con nosotros y que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y ayúdanos para ser usados por ti, para poder dar la respuesta que este mundo necesita, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos a conocer la dirección en la que tú vas a obrar, la que tú estás obrando. Ayúdanos a buscar la respuesta en tu palabra, en la verdad revelada de tu palabra, y mostrar esa revelación a este mundo, en este tiempo en el que tanto, tanto lo necesitamos. Ayúdanos a buscar de ti, a buscar tu respuesta, tu revelación. Ayúdanos a buscar y conocer los tiempos que vivimos y saber dar la respuesta, Señor, de tu parte, Dios mío. Ayúdanos a conocer tus caminos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y ayúdanos a aceptar con humildad, con sumisión, quebrantando nuestros corazones. Ayúdanos a aceptar tu perfecta voluntad en nuestras vidas, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, hermanos, hemos llegado. Espero que el estudio sea de bendición para vuestras vidas, para la vida de la iglesia y para todas las personas que nos puedan estar escuchando. Te animo a que puedas seguir conectándote y, si Dios quiere, Dios mediante, pues ya la semana que viene estaremos viendo el final de esta apasionante historia, verdaderamente maravillosa, que la palabra de Dios nos ha dejado escrita. Pues nada, gracias a todos, hermanos, por vuestra atención. Que el Señor os bendiga y nos vemos próximamente. Hasta siempre.